calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos hermanos, una edición más de nuestro humilde programa Zapato de Encuentro. Vamos a rezarle a Cristo Rey, a la Virgencita de Guadalupe, me parece, porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente hispano. La patrona de América, ¿no? Española, de España toda. Tenemos un invitado de lujo, gracias a Dios. Bueno, antes de la presentación, vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, brevemente decimos que, perdón, he estado con asma y ahora estoy recuperándome de a poquito. Vamos a hacer un programa súper especial, como dijimos, con el historiador Marcelo Bullo Modeo, la conquista española de América, pero antes decir que se transmite por Radio FM Creación de aquí de La Plata, 97.7, también en diferido Radio Morenita del Valle de Concepción del Tucumán, 104.5 MHz, y también Radio Murialdo Mendoza, AM y FM. Para todos los amigos, hemos cambiado el horario y quizás esté mejor porque espero que escuche más gente, ¿no? Y después se va a transmitir también en YouTube, va a quedar grabado para mañana o esta noche tarde. Por ahora transmitimos en Facebook y después en YouTube. Perdón. Bueno, nuestro programa Zapato de Encuentro, metáfora de nuestra cortina musical de Ciro Acuña, el cantautor, se aplica a los pasos del misionero, que sale en busca de la oveja perdida y hoy más que nunca extraviada, con tanta confusión que reina, ¿no? En todos lados. Pero también son los pies que buscan los rastros de los orígenes de nuestra patria o de nuestra fe plantada en nuestra América, ¿no? Desde un principio. En el fondo, estuvo siempre en nuestro programa la hispanidad, desde el primer programa, porque todo es reflejo de la España, ¿no? Tenemos que ser agradecidos. Desde un principio, entonces, por eso hoy tenemos este invitado que como que da razón a todos nuestros programas también. Desde nuestro, este zapato es metafórico, por supuesto, antes eran las sandalias, pero para el caso es lo mismo, del que pisa también la realidad, pero que sube a través de la escala a las criaturas para encontrar a Dios.
es el zapato que debe calzar, ¿no es cierto?, la horma justa, porque cuando el pie es grande y el calzado es chico se camina, sí, pero se camina mal, se renguea, como le dijo Isaías al pueblo de Israel, ¿no? Después que se volcaron al dios Baal. Hace rato que en Argentina, en la América española, ¿no?, hemos perdido esa cristiandad, esa cristiana identidad, y estamos rengueando hace rato, estamos caminando, sí, aunque no sé si para adelante o para atrás. Porque hemos abandonado, a Cristo y nos hemos volcado a esos dioses, a otros dioses, a los dioses extranjeros, que nos vinieron, a masacrar. Ustedes saben quiénes son. Ahora vamos a escuchar al doctor Marcelo Gullo, ¿no? Como lo hicieron primero en sus patrias, que exterminaron a todos los indios. En fin, los dioses que hoy resuenan además son la Pachamama y tantos dioses de las culturas paganas que emergen como monstruos antinaturales de la cultura de la muerte y como consecuencia nos han cambiado la historia también, para colmo. Y es la consecuencia. Digamos que hay una mezcla tremenda, un eclecticismo, un paganismo y también una gran estupidez que reina hoy en tantas cosas. Por eso tenemos que volver a nuestros orígenes, porque hemos dejado al Dios verdadero, estamos así, y se ha dejado de seguir ese molde, que es precisamente la hispanidad. Yo hablo como cura, ¿no?, pero en realidad es así. Los ideales de nuestra patria, nuestra madre patria también, como consecuencia hemos renegado de esta gran herencia de nuestro gran padre de la patria, también San Martín, como tantas veces lo escuché hablar en la espléndida charla de San Martín a Gullo, ¿no? Hemos renegado de nuestros verdaderos próceres y hemos puesto a otros que tienen pie de barro, ¿no? De nuestros caudillos verdaderos, les hemos hecho fama de criminales y exactamente al revés. De nuestros héroes también de Malvinas, en fin, de tan grandes hombres que Dios nos ha dado y que siempre tratamos de combatir en contra. Se ha destruido mucho con la calumnia, la fama de la España de Isabel. Ya lo va a contar el señor Bush. Siempre es mucho más fácil, ¿no es cierto?, destruir que construir. Para destruir no hace falta mucho ingenio, solamente fuerza y una topadora. Para construir hace falta ladrillo por ladrillo, ¿no? Ingenio, creatividad de artista, perseverancia, sueño, idealismos sanos, caridad, etc. Por eso un dicho antiguo decía, hace más un burro negando que San Agustín probando, ¿no? Hoy es el día de San Bartolomé, apóstol, el gran mártir que murió desollado vivo por confesar a Cristo, por confesar la resurrección de Cristo. España también, desde hace tiempo, ¿no? Así como uno cuando se dice que le vamos a sacar el cuero en criollo, ¿no?, acá en Argentina, en España se dice algo parecido, es que lo desollamos vivo. Bueno, con la lengua a veces se hace más daño que con el cuchillo. Ha sido España enormemente calumniada, siguiendo yo todas las charlas de Marcelo Bush, en fin. Y desgraciadamente en las universidades, en vez de investigar esos recintos universitarios, solamente porque en el fondo el gran obstáculo siempre va a ser la Iglesia y por eso España católica. Por eso he querido invitar, porque me parece que es un lujo, ya que hace rato que lo estoy gestionando, pero por sus ocupaciones dando conferencias que de lejos lo he seguido en España, recién ahora lo hemos podido concretar. Bueno, estamos hablando, como yo les dije, nuevamente repito, de Marcelo Omodeo Gullo. Bueno, Marcelo Gullo Omodeo es doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales, especialización en Historia y Política Internacional por el Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de la Universidad de Ginebra.
graduado en estudios internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, e investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos INEST de la Universidad Federal Fluminense Río de Janeiro. Es autor de varios libros, entre los que cabe destacar Argentina-Brasil, La Gran Oportunidad, La Insubordinación Fundante, Breve Historia de la Construcción del Poder de las Naciones, Insubordinación y Desarrollo, Las Claves del Éxito y el Fracaso de las Naciones, La Historia Oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del Imperio Inglés, Aya de la Torre, La lucha por la patria grande y relaciones internacionales, una teoría crítica de la periferia sudamericana. Bueno, ha impartido numerosas conferencias en Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil, Venezuela, España, Italia y Rusia. En España ha publicado Madre Patria, uno de los ensayos de historia más importantes y con mejores ventas y críticas en el año 2001. La gente que lo empieza a escuchar o a ver por YouTube, después lo sigue, no solo lo sigue, empieza a leer sus libros, porque eso es lo que pasa, por contagio, porque él habla con total convicción. Disculpe que lo alabe así, pero es simplemente hacer justicia. Bueno, con ustedes entonces, ahora sí, por favor, don Marcelo Bullo. Buenas noches, padre. Para mí es una alegría y es un gusto estar en su programa. Gracias, gracias. Ahí tenemos varios ya que están poniéndose ahí para escuchar. Después nos van a avisar. Bueno, gracias, don Marcelo. Sí, mire, usted ha tocado muchos temas claves, ¿no es cierto? La clave de todo siempre está en el origen, ¿no? La clave de todo está siempre en el origen, en el comienzo, ¿no? En el comienzo. Los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde tienen que ir. Y hay un hecho determinante de la historia de nuestros pueblos, de los pueblos que se jalonan desde California a la Tierra del Fuego, que es hoy un hecho denigrado, pero que en realidad es el gran hecho trascendental de la región, que es el día 12 de octubre, el día en que España descubre América. Y digo descubre, padre, porque España descubre América. No quiere decir que otros europeos no estaban anoticiados de la existencia de una tierra hacia el oeste. No quiere decir que otros europeos no habían llegado. Claro que habían llegado los vikingos. Es posible que llegaran hasta los fenicios, pero estos no descubrieron América. ¿Por qué? Bueno, mire, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Esto es un celular, ¿no es cierto? Vamos ahora a hacer así. Mire, como en el arte, como si fuésemos un mago, lo ponemos acá, a este celular. Ahora no sabemos que hay un celular, porque está cubierto. Si alguien viene, mira el celular, lo descubre, pero no dice nada, es decir, lo descubre para sí mismo, pero en realidad no lo descubre para los otros. Llega, pero no descubre. Entonces, los vikingos llegaron a América, pero no descubrieron América porque se guardaron el secreto y no tenían conciencia a dónde habían llegado. Solo cuando España llega a América, ¿qué hace? Descubre América. América estaba cubierta y España la descubre. Es decir, la da a conocer la existencia de este mundo nuevo al mundo, un nuevo mundo conocido, ahora sí por todos. Pero claro, uno podría pensar, ¿no es cierto?, la motivación de ese primer viaje de Colón y de ahí en lo sucesivo a la presencia española en América. Ciertamente, la primera motivación de ese viaje hacia el oeste, ¿cuál era? Bueno, hay una motivación que hoy suena políticamente incorrecta decirla, era atacar al Islam por su retaguardia. ¿Por qué? Porque en realidad el Islam estaba asediando a todos los pequeños reinos europeos, en ese momento todavía muy pequeños,
Los estaba asediando en una operación de pinzas desde el África, ¿está? Y desde Europa del Este, porque los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla en 1452 y habían cercado a la cristiandad y controlaban el comercio de las especies, que no eran para que la comida sea más rica. Las especies eran la farmacia de Europa. Si uno entra a la casa todavía de alguna abuela, va a encontrar clavo de olor, con lo cual a veces hacen tortas o le ponen a las tortas clavo de olor. Si uno se pone un clavo de olor en la boca, va a creer que está en el dentista, porque es silocaína. Es decir, las especies eran la farmacia de Europa. Entonces, la primera motivación es romper el cerco islámico. Pero claro, Colón navega hacia el oeste para romper el cerco islámico y se encuentra con América. Cuando se encuentra con América acontece una cosa extraordinaria, que es que en España gobierna la mujer más maravillosa de la historia de España, que es Isabel la Católica. Isabel, cuando se encuentra con ese mundo nuevo, que no sabe qué es ese mundo nuevo, cuando Colón le presenta a los aborígenes que ha traído, dice Isabel, de ninguna manera estas personas podrán ser esclavizadas. El derecho de guerra en Europa admitía eso. E Isabel la Católica dice, los hombres de América serán súbditos de España, en igualdad de condiciones que cualquier súbdito de Castilla. Eso es grandioso. Y se propone un objetivo, el objetivo de la evangelización de América, es decir, de llevar el evangelio a América. Y acá surgen, y en estas horas las hemos escuchado, críticas absolutamente infundadas, desde la mala fe o desde la ignorancia, que España evangeliza, sí, pero evangeliza imponiendo un modelo europeo, porque impone una lengua, nada más falso, nada más falso. La desesperación de los misioneros que llegan a América va a ser aprender las lenguas locales, las lenguas de los indios, para poder comunicar el evangelio en su propia lengua. Y van a ser los sacerdotes, ¿no? Muchos de ellos franciscanos, dominicos y después jesuitas, los que van a estudiar la lengua del imperio azteca, el nahual, la lengua del imperio inca, el quechua, y van a ser ellos los que van a darle esa lengua escritura y gramática. Muchos años antes que los ingleses tuviesen una gramática, ya había una gramática quechua y había una gramática nahual, porque la desesperación de los misioneros era comunicar el evangelio en la lengua de los indígenas, en la propia lengua. Y ese maravilloso hecho que acontece cuando los 12 llamados 12 apóstoles de América, que son 12 franciscanos, completamente en América, porque llegan descalzos y harapientos y empiezan a caminar desde la costa, ¿cierto?, del Caribe mexicano hasta la antigua capital de los aztecas, recibido por asombro por los indios, que veían unos 12 hombres absolutamente pobres y gritaban motolinía, motolinía, motolinía. Y ahí Benavente se acerca y quiere entender que le gritan, Fray Toribio Benavente, y entiende, alguien le dice que le están diciendo que son pobres bajo su asombro, y entonces él adopta ese motolinía como su sobrenombre, con orgullo. Sí, somos pobres, venimos a traer una buena nueva del evangelio. Pero guarda, esto es fácil de decir, pero hay que comprender lo que era América. Lo que era América realmente, no lo que ese mentiroso de la historia, no lo que ese no lo que dijo de América, el más grande mentiroso de la historia, hoy casi llevado a los altares, ¿no? Hay Bartolomé de las Casas, el más grande mentiroso de la historia de la humanidad. Porque cuando España llega a América, lo que reinaba era la prostitución, lo que reinaba era el canibalismo, la antropofagia. ¿Con qué se encuentra Cortés en México? ¿Cómo es posible que 400 españoles conquistaran un imperio como el imperio azteca? Si el imperio azteca tenía 200.000 hombres. Nosotros lo estudiamos en la escuela de guerra, simulaciones. No es posible que 200 hombres venzan a 200.000. Y me dice siempre un alumno, profesor, los arcabuces, mire hijo, le tiraban tantos flechazos a uno en la cabeza entre arcabuz y arcabuz que podía cargar uno, que lo aniquilaban. No, profesor, pero tenía un caballo.
El caballo los asustó solamente 10 minutos, hasta que abrieron el primero y vieron que era un amarito como cualquier otro. No, profesor, creían que eran dioses, hasta que sangró el primer español. ¿Cómo fue posible que 400 hombres venciesen un ejército de 200.000? Solo es posible de comprender esto, querido padre, si vemos la realidad concreta. La realidad concreta es que México no existía. Lo que existía era un imperio antropófago, que era el imperialismo azteca, que había dominado a muchos otros pueblos como los otomíes, como los tlaxcaltecas, pero no le quitaba materias primas, no le quitaba horas de trabajo. Lo que le quitaba era vidas humanas. Prescott, historiador norteamericano pro-azteca, dice que los aztecas, a los pueblos que sometían, le quitaban por año 20.000 personas para llevarle a un altar en Tenochtitlán, la capital del imperio, abrirles el corazón en la cúspide de la pirámide. Pero esto no era simplemente una cuestión religiosa, porque no se matan 20.000 personas por año por una cuestión religiosa. Es que los aztecas habían hecho de la carne humana su alimento principal. Todo esto, claro, santificada por una casta sacerdotal de 5.000 sacerdotes en Tenochtitlán. Y mataban 20.000 personas por año. ¿Sabe, padre, cuánto equivaldría matar hoy? Equivaldría, se tiende a matar 4 millones de mexicanos por año. Es decir, la presencia del genocidio más gigantesco que conoció la historia de la humanidad. Lo que hizo Cortés fue muy sencillo. Decirle a los pueblos de la periferia, a los pueblos que estaban explotados por los aztecas, a aquellos a quienes le arrancaban a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, para llevarle a un altar, sacrificarlo y comérselo. Señores, esto se va a terminar. Nunca más va a haber imperialismo antropófago. Y naturalmente, juntó un ejército de 300.000 hombres, de los pueblos que estaban hartos de que se los comiesen. Y entonces ese ejército de 300.000 hombres venció al ejército de 200.000. Pero ese ejército de 300.000 hombres, lo que quería hacer el día que entró a Tenochtitlán era hacer lo mismo que habían hecho los aztecas con ellos, comérselos, masacrarlos, humillarlos. Y Cortés dijo, señores, eso no es acá posible. Acá hay que dar una vuelta de página a esto para construir algo distinto. Y por eso Cortés, para construir ese algo distinto, manda a llamar a esos 12 franciscanos que van a intentar la cristianización de una región que estaba bañada de sangre, que estaba bañada de cadáveres, es decir, que estaba bañada de muertos durante años y años. Una población que estaba acostumbrada, se entiende, a la muerte y la antropofagia, porque los dioses que reinaban en América eran los dioses de la muerte, que habían inculcado una cultura del terror. Y entonces los franciscanos vinieron y dijeron, esos dioses que ustedes tienen no pueden ser el verdadero Dios, porque Dios es un Dios Padre, y un Dios Padre no le pide a sus hijos sangre humana, ¿no? Y así, de a poquito, ¿no?, fueron evangelizando a los indios. Pero hay una cosa que la gente no sabe, es muy curiosa, yo lo voy a contar en mi próximo libro que sale en octubre, Lo ponemos de España. Es decir, no era fácil explicarle esto a los indios. Primero había que aprender su lengua, pero hubo una cosa de la providencia. Esa cosa providencial que cuento en el futuro libro que sale en octubre, Lo que América le debe a España. Ahí está. Y el arte de los indios, como su música, expresaba lo que siempre expresa el arte, el espíritu y la situación. Expresaba la situación de muerte y de terror. Y entonces ellos escuchan por primera vez la música que traen los franciscanos, que era una música para alabar a Dios. Sí, sí. No era una música de la muerte, era una música de la vida. Y la música es como si lo fuese calmando y convenciendo. Dijeron, esta música no puede ser, ¿está?, algo malo. Esta música expresa algo que nosotros nunca hemos sentido. Porque lo que sentía el hombre americano, ese hombre americano que estaba sujeto a imperialismo antropófago como el azteca, o imperialismos tan crueles como el inca, que si bien no era antropófago, hacían enterrar a 5.000 niños con vida cuando moría el emperador, era miedo y temor. Es decir, era una angustia. Vivir en América era vivir en una angustia permanente, en una angustia del estar. Y la llegada del cristianismo, la evangelización, termina con la angustia del estar, porque se cambia el mundo
porque ya el Dios no será el Dios del terror, será un Dios Padre. Si los indios escuchando la música, prestaron atención entonces a lo que le decían los sacerdotes. Los sacerdotes después hicieron obras de teatro para explicarles el mensaje del Evangelio, la llegada de los Reyes Magos, la Anunciación, la crucifixión. Y de a poco, ese pueblo que había sido sometido a las condiciones más horribles que pueden ser sometido un pueblo, que es la explotación de un imperialismo antropófago, no se convirtió por la fuerza, de ninguna manera. Para nada. Se trasladó ningún método europeo, no se les impuso la lengua, Muchos años después, pero muchísimos años después, casi con las repúblicas, los indios comenzaron a hablar español. No fue durante el periodo español, porque la iglesia siempre predicó en las lenguas aborígenes, en las lenguas de los indios. Perdón, me estaba acordando de San Francisco Solano, hablaba una lengua muy gutural que era el tonocoté. Era muy difícil, lo aprendió de memoria, porque lo aprendió con mucha facilidad. Sí. Así es. Podríamos hablar ahora de San Francisco Solano, ¿no? Saliendo del convento de los Descalzos en Lima, él solo y un violincito, ¿no? Porque la música fue maravillosa. La música convencía a los indios porque el arte expresa una cultura. Su arte expresaba la cultura del terror, la cultura de la muerte, los dioses de la muerte y el terror. Y la cultura que traía San Francisco Solano expresaba la de un Dios Padre, la de un Dios bondadoso. Y la música los convencía. Así es. Y también tantos otros, como también el famoso jesuita que era famoso en España y vino a América, ¿cómo era? Bueno, ahora se me fue el nombre, no importa, ya me voy a acordar. Que hizo cantidad de partituras que en la actualidad están por ahí en chiquitos en Bolivia, cantidad. Claro, así es, así es. Es decir, hubo una intención evangelizadora en la conquista española de América, mientras que en el norte anglosajón, donde nace la leyenda negra, que nace en los países del norte de Europa, si bien tuvo sus antecedentes en Italia, la política que van a aplicar los anglosajones en América del Norte es el mejor indio es el indio muerto, ¿no? El mejor indio es el indio muerto. Si uno llega a las costas de Boston, ¿dónde están los indios? ¿Dónde están? Si uno va a Nueva York, ¿dónde están los indios? Los anglosajones los mataron a todos. Su política fue la mejor política, es la del indio muerto. Y los sacerdotes crearon escuelas, primarias, secundarias, universidades. 33 universidades se crearon en América. Cientos de hospitales. Se sembró América de hospitales. 33 años antes que se fundase la Universidad de Harvard, se había fundado la Universidad de San Marcos. Pero, claro, siempre sale un alumno y dice, profesor, seguramente era para inculcarle la desobediencia a España en las universidades. No, hijo. En esas universidades se enseñaba la teoría del poder de la Escuela de Salamanca, que decía, el poder viene de Dios, pero Dios no se lo da al rey, Dios se lo da al pueblo. Y el pueblo lo delega en el rey para que ejerza su poder como un padre. Y si el rey no ejerce su poder como un padre, es decir, en beneficio del bien común, el pueblo tiene derecho a la revolución. Esa es la teoría política que se enseñaba en los colegios y en las universidades. Maquiavelo, si estuviese escuchándonos, Nicolás Maquiavelo diría, pero España enloqueció. ¿Cómo va a enseñar eso a sus súbditos? Va a enseñarle que si el rey no se porta con ellos como un padre, tienen derecho a la revolución y a matarlo, decía Mariana, el jesuita, al tiranicidio. No, don Nicolás, es que España no enloqueció. España nunca consideró a América como una colonia. Y España vino solo a robar, matar y asesinar. ¿Por qué sembró América de hospitales? ¿Por qué sembró América de colegios primarios, secundarios y universidades? Los países que llegan a robar y matar no fundan ciudades en el interior del continente, donde uno no puede escaparse. Hacen lo que hicieron los ingleses, siempre en las costas, estando listos para fugarse en cualquier momento, como hacían los franceses, como hicieron los portugueses. España dejó su alma en América.
porque claro que hubo injusticia, claro que hubo abusos, porque estamos hablando de una empresa de hombres y no de ángeles, si no creeríamos que se trata de un pueblo de ángeles y no de hombres. ¿Y quién se entiende está libre para tirar la primera piedra? Pero el sentido general fue el sentido de la misión. Por eso hay fundación de universidades, fundación de hospitales. Y otra cosa muy importante, el mestizaje. Porque esa mujer que marca la diferencia en la historia de España, esa mujer que la Iglesia hasta ahora no la ha nombrado santa por cuestiones políticas, esa mujer llamada Isabel la Católica, dijo desde el primer día, cásense indios con españolas y españoles con indias, porque sabía que cuando hay mestizaje no hay imperialismo. Y entonces hubo un gigantesco mestizaje. La hija de Montezuma se casó 3 veces o 4 veces con españoles y tuvo innumerable cantidad de hijos. Y ella, que era hija del emperador Montezuma, dijo, el mundo que hemos construido, este mundo, es un mundo mucho más justo que el mundo de mi padre. Mucho más justo que el mundo de mi padre. Qué maravilla. O sea, yo estoy escuchando, usted hablaba de música, ¿no? Lo que estoy escuchando y la gente está escuchando, por eso dice, es un placer, es música para nosotros. Lo que usted está diciendo es música. Porque realmente estamos tan hartos de que repiten todo y que España fue criminal y todo eso, así que en las universidades, en todos lados. Bueno, se ha instaurado la leyenda negra, que es hoy lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Ahí están predicando la mentira el señor Petro en Chile, el señor Petro en Colombia, Boris en Chile, Evo Morales en Bolivia, que creyendo ser antiimperialista, en realidad son los más funcionales al imperialismo anglosajón que se ha visto en la historia, son caniches del imperialismo anglosajón, creyendo ser antiimperialistas, están al servicio de una política que inventó Inglaterra, que continuó después Estados Unidos y continuó la Unión Soviética, porque la leyenda negra no es otra cosa que la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Inglaterra miraba a América como el gato mira al canarito, se la quería comer, y sabía que no podía derrotar a España militarmente, tenía que calumniarla y difamarla, e inventó la leyenda negra, basándose en el libro del mentiroso más grande de la historia, que fue Bartolomé de las Casas. Cualquiera podrá, yo no quiero aburrirlo con cifras, con citas, pero cuando uno puede encontrar en mi libro Madre Patria y en el libro Nada por lo que pedir perdón, ¿no es cierto? Sí. Todos los datos donde compruebo que este señor, yo no quiero ni llamarlo sacerdote porque no lo sé si realmente lo era, y no lo digo porque sí, porque un gran santo que fue Fray Toribio de Benavente, Motolinía, le decían los indios el pobre, le escribió una carta al emperador Carlos V, o Carlos I de España. Una carta del emperador, mi querido padre, no es una carta a la abuela, no es una carta a la tía de uno. La carta del emperador es una carta como documento, es decir, una cosa que yo firmo y tengo que hacerme cargo delante del emperador. Y le dijo, yo no entiendo cómo ustedes pueden hacerle caso a este hombre, que está disfrazado de sacerdote. Mientras que los 12 apóstoles que evangelizaron México aprendieron la lengua de los indios y vivieron con ellos en la pobreza, el Señor se entiende, Señor, también hasta sería ya demasiado llamarlo Señor a Bartolomé de las Casas, se hacía traer la mejor ropa de Europa, el mejor vino de Europa, y fue el funcionario español que cobró los más altos sueldos en América. Y jamás aprendió la lengua de ningún indio. Nunca aprendió la lengua de ningún pueblo, se entiende, americano. Nunca. Y hay algunos que no se los puede acusar, como podrá acusarme alguno a mí, de católico, de pensar católico, porque están en el extremo opuesto de nuestro pensamiento, que no se lo podrá acusar de supremacista, machista, blanco, porque están en otro lado, como el señor Juan José Sebrelli, que es marxista, y que dice, esa pasión por los indios viene de una pasión que tuvo Fray Bartolomé con un indio que le había regalado su padre. No lo digo yo, lo dice Juan José Sebrelli, marxista. Y
ciertas inclinaciones, que sabía de qué estaba hablando. Sí. Más claro canta un gallo. Y Sí. resulta que hoy, desgraciadamente, hay muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos cardenales que repiten la mentira de Fray Bartolomé de las Casas. Decía Jorge Abelardo Ramos, marxista, no católico, marxista. Las potencias enemigas de España se abalanzaron sobre la obra de las Casas como la mosca a la miel para destruir a España. Claro. Para destruir a España. Qué bárbaro, ¿no? Más claro canta un gallo. Si hubo exterminio, ¿por qué está toda América llena de mestizos, no? Si hubo rencor hacia España, hay que explicar por qué entonces en Venezuela Bolívar combatió contra las masas indígenas, contra los guajiras, que combatieron sin descanso contra Bolívar. ¿Está? Porque Bolívar llegó con 5.000 casacas rojas, con 5.000 soldados británicos. 5.000 soldados británicos. Ah, sí. 5.000 soldados británicos. Bien. Qué bárbaro. Digo, ¿cómo puede ser que un cretino, porque disculpen la mala palabra, pero Bartolomé de las Casas es cretino porque calumnió sin parar a estos hombres santos, ¿no? Era un mentiroso, pero mentía, yo lo explico en mi libro, en Nada por lo que pedir perdón, mentía hasta cuando no era necesario. Porque uno dirá, bueno, mentía para favorecer a los indios, pero este hombre mentía hasta en la cantidad de ríos, la longitud que tenían los ríos, decía que había ríos con oro que no tenían, y por supuesto ocultaba la verdad de que América no era un paraíso. América, cuando llega a España, era un infierno, padre. Un infierno donde, por ejemplo, en Colombia existía una tribu, la tribu de los pijaos, descendiente de los caribes, cuya alimentación principal era la carne humana. Y los pijaos estaban a punto de exterminar a los chichas, porque los cazaban para comérselo. Pero cuando conquistaban un pueblo chicha, no mataban a las mujeres, ¿no? Las tomaban como cautivas, las embarazaban, hacían que críen a sus hijos como quien cría a un cerdo o a un pollo, y después se comían a los propios hijos que habían tenido con esas esclavas. ¡Qué bárbaro! Fijaos, por eso causa gracia hoy cuando una chica chipcha marcha al lado de un pijao un 12 de octubre en contra de España, porque esa chica no estaría ahí. Porque si España no hubiese llegado a Colombia, los pijaos hubiesen exterminado a los chipchas. Y esto no lo digo yo, pongo las citas de autores de izquierda, de antropólogos de izquierda, cuando en la década del 40 todavía no mentían como mienten ahora, y lo contaban con total libertad de cómo los pijaos, eran un pueblo absolutamente caníbal, y decían que estaba bien, porque eran los vikingos del Caribe, le llamaban, ¿está? Los vikingos del Caribe. América era un infierno. Los incas hacían tambores con la piel de los enemigos, pero cientos de tambores. Los incas bebían en chicha, en el caño de sus enemigos. Se le acusa, se entiende, a Pizarro de haber matado a Atahualpa, que era un impostor, que era un hombre que había ocupado el trono no debiendo ocuparlo, pero no se lo mata por el oro, se lo mató porque se hizo un juicio, porque estando prisionero, ordenó que mataran a su hermano Huáscar y que le trajeran, se entiende, el cráneo para beber chicha en el cráneo de su hermano. Esa es la verdad histórica. Pero todos estos datos que yo cuento en mis libros, con lujo de detalles, con citas, con el libro, página, año de edición, con tutti quanti, ¿se entiende? Esto es lo que se les oculta a nuestros jóvenes para inculcar el odio a España, pero sobre todo, y de ahí el dolor que me produce cuando la iglesia toman, y en su máxima jerarquía toman esta leyenda negra. En realidad la leyenda negra la crearon para hacer un tiro sobre elevación al catolicismo. Porque si España hubiese sido protestante, no hubiese habido leyenda negra. Como no hay leyenda negra de la conquista inglesa de la América del Norte, donde exterminaron a todos. Usted sabe, padre, que cuando los ingleses fueron a Australia, censaron 600.000 personas y después se arrepintieron. Pusieron tierra nullis, sin habitantes.
como si esos 600.000 fuesen canguros, osos, koalas. Y en Tasmania, ahí sí que hubo un genocidio. En Tasmania, la isla de Tasmania, mataron a toda la población y solo sobrevivió una mujer. Fue un genocidio absoluto lo que se hizo en Tasmania. Eso hizo Inglaterra, se entiende, en Australia. Sin embargo, no hay leyenda negra de la conquista inglesa de Australia, porque la única leyenda negra, la única conquista para criticar es la conquista española de América. ¿Por qué? Porque España trajo la fe verdadera, porque España trajo el Evangelio. Ese es todo el problema, no otra cosa. Y por eso causa dolor, y causaría risa si no fuese para nosotros tan gravoso que sacerdotes, obispos y cardenales prediquen la leyenda negra. Sí. No, y terrible lo que está pasando, porque todavía siguen en las universidades los profesores enseñando, porque como las universidades son las mentes de un país, ahí se infiltra el enemigo. No sé si siempre son infiltrados, sino a veces simplemente hay gente que repite, pero no investiga, como dice usted también en varios lugares, ¿no? Sí, se repite, aparte se repite porque es más cómodo, padre, porque rechazar la leyenda negra, rechazar lo políticamente correcto, que incluye la leyenda negra, la ideología de género, el aborto, rechazar esto políticamente correcto implica ser un paria en la comunidad científica. Lo echan a uno de la comunidad científica, esa es la verdad. Entonces, muchos por temor no levantan la voz, muchos por temor no levantan la voz. Temor por perder el trabajo, temor por quedar excluidos. Hoy vivimos en las universidades de toda Hispanoamérica una verdadera dictadura a lo políticamente correcto que tiene 3 patas: la hispanofobia, la ideología de género y el aborto serial. Esas son las 3 patas, ¿no es cierto?, de la dictadura a lo políticamente correcto que se ha instaurado en todas las universidades hispanoamericanas para colonizar a nuestros jóvenes y destruir espiritualmente al pueblo hispanoamericano. Tal cual. El ataque acá en las universidades, una chica que no quería saber nada con los pañuelos verdes, hasta casi la matan a golpe, inclusive algunos que eran, digamos, no muy definidos, le pegaron con todo. O sea, la persecución al que defiende la verdad. Y bueno, hace rato que empezó. Pero lo que se olvidan ellos es que Cristo dijo que el mundo nos va a odiar si decimos la verdad. Mal sería que no nos persiguieran, porque siempre el que dice la verdad va a ser perseguido. Y ese es el buen signo de que andamos por el buen camino. Por eso lo que usted hace, Marcelo, es muy, muy importante para nosotros. Como le dije, es música, porque estamos escuchando la verdad. Y bueno, y sería bueno que muchos jóvenes escuchen y se animen a romper esto, a ser rebeldes, a que se rebelen, pero con causa. Que se rebelen con causa, no así nomás como hacen los zurdos, los de izquierda, no sé qué. ¿No es cierto? Mire, padre, la única verdad es la realidad. Y solo la verdad nos hace libres. No solo la verdad nos hace libres, la mentira nos hace esclavos. Pero la política del indigenismo, que es la política del indigenismo, que es una política, se entiende, creada fuera de América, fuera de Hispanoamérica, tiene como objetivo política la fragmentación territorial de las repúblicas hispanoamericanas. Porque cuando se predica esta falsedad y no se entiende que lo que en realidad se creó es un mundo nuevo, un pueblo continente que tuvo como amalgama la fe, asumida libremente por la población indígena en su propia lengua, y que después asumieron libremente el español como su propia lengua, sin renegar de la otra, porque la mayoría era bilingüe, y se creó un pueblo nuevo. Se creó un pueblo, se entiende, unido, que se separó, ¿no es cierto?, producto de la guerra de independencia en varias repúblicas, dada la maniobra de Inglaterra, dada la capacidad de la diplomacia británica, que hizo que el proceso de independencia terminara en la desunión. Y hoy estamos delante de otra gran maniobra del imperialismo anglosajón, que predica de nuevo la leyenda negra, teniendo como mano de obra barata, o no tan barata, a una izquierda cipaya. ¿Para qué? Para que exista un estado mapuche, un estado guajiro, un estado quechua, y van a empezar de a poquito, como hicieron en España con Cataluña. Decir, bueno, que hablen araucano en el sur de Chile, no son mapuches, son araucanos.
que hablen araucano en el sur de Chile, primero en la escuela primaria, no pasa nada, después en la secundaria, después también en la universidad, después en la administración pública, que hablen guajira acá y quechua allá, y cuando hayan esa torre de Babel y ninguno nos entendamos entre nosotros, ¿está? O se hablen 100 y pico de lenguas distintas como las que había antes de la llegada de España, ¿qué idioma vamos a hablar para comunicarnos? Inglés. Y cada uno se va a sentir distinto del otro. Y entonces cada uno reclamará tener su propia nación indígena, una nación mapuche, una nación quechua, una región aymara. Y pequeñitas naciones se formarán y seremos segmentos todavía más insignificantes y más anónimos en el mercado mundial y en el concierto de las naciones. Se está preparando una nueva fragmentación territorial de la América española. Y si no reaccionamos, hay que reaccionar, porque yo no tengo ninguna esperanza humana, digamos, natural. Ninguna esperanza, esto no se ve ninguna salida, a no ser que otra vez volvamos a nuestros orígenes, ¿no? Que es España, que es la fe, que es Cristo, que es el orden natural, en fin, todo se ha tocado. Mire, perdone, acá tengo unas preguntas, ¿puede ser que se la haga ahora? Como no, con todo gusto. Bueno, acá Claudia Aníbal Rossi me manda estas preguntas. Mire, primero, usted sostiene en la página 26 de Madre Patria que debe haber una reconciliación entre españoles, americanos y españoles europeos y que para ello es necesario terminar con la leyenda negra. ¿En qué estado está hoy esa cuestión, teniendo en cuenta que muchos españoles europeos acusan a españoles americanos como San Martín de haberle hecho el juego a los ingleses en tiempos de la independencia? Bueno, es una pregunta interesantísima y muy oportuna. ¿En qué estado estamos? El peor de todos. Sí. El peor de todos, porque no solo hay una gran confusión histórica, sino que en la propia España muchos se han hecho negrolegendarios. Y creen que España vino a matar, a asesinar y a violar. Estamos en el peor momento de la historia. Argentina, que fue un país siempre con un profundo hispanismo, está también en su peor momento. Y lo vemos en las representaciones políticas, ¿no? Los Kirchner, los Evo Morales, los Boric, los Petro, los tutti quanti, se entiende, que son los portavoces de este nuevo indigenismo que nos conduce a una fragmentación territorial. La reconciliación solo es posible a partir de la verdad. Y la verdad es que no hubo conquista española de América, la verdad hubo liberación. Y la verdad es que la llamada guerra de independencia fue una guerra civil entre hermanos, como suele acontecer muchísimas veces en la historia, donde había españoles de un lado y de otro, criollos de un lado y del otro, pero los pueblos originarios, mal llamados pueblos originarios, y los indios estaban todos del otro lado, no querían romper con España. Esta fue una pelea fundamentalmente entre criollos. Ahí podríamos hacer un programa específicamente sobre eso. Si fue causa del cambio de monarquía y la llegada, como dicen algunos, de los Borbones, y por lo tanto no fue una guerra contra España, sino que fue una guerra contra el imperialismo Borbón. Pero hay tela para cortar, pero bueno, hay que hacer un programa específicamente para eso. Pero recuerdo la pregunta, estamos en el peor momento de todos. Bien, gracias. Bueno, y uno ve también que siempre está la dialéctica hegeliana, digo yo, y la dialéctica marxista, ¿no? Por ejemplo, Borbones versus siglo XV. Bueno, no quiero decir más porque no quiero hablar, pero con respecto a cómo se odia todo lo que hicieron los franciscanos jesuitas de ese tiempo, ¿no? Por eso fueron echados como perros, porque eran muy odiados. A ver, otra preguntita dice acá, la política de mestizaje, también de parte de Claudio Aníbal Rossi, dice, la política de mestizaje llevada adelante por España comprendió a los negros, perdón, es una pregunta, ¿no? ¿Comprendió a los negros esclavos traídos de África? ¿Podía un negro casarse con una española? Bueno, el primer negro que se casa, se entiende, con español y con indias, es el negro que viene en la expedición de Cortés.
que fue propietario de tierra y que fue el primero que sembró trigo en México. ¿No? El primero que sembró trigo en México. La llegada de los esclavos es posterior, ¿no es cierto? La llegada de los esclavos es posterior. Se debe justamente a Fray Bartolomé de las Casas, que se le ocurrió que había que traer población africana a América como esclavo. A Fray Bartolomé de las Casas. ¿No? Otra mancha más del tigre, digamos. Así es. Y es cierto que hubo esclavitud, pero comparada con la esclavitud de la América del Norte, prácticamente era un juego de niños. Claro. Y eso sí es cierto, porque acá estamos hablando de que esto no es una empresa de ángeles, sino de hombres, ¿está? Y que la Iglesia suavizó eso en cuanto pudo. Claro. Y una de las esclavas de Rosa fue la que descubrió el dulce de leche. Así es. Bueno, acá dice que hay otra preguntita que me manda también él, Claudio Rossi, dice... Vamos a hacer que pregunte otro, si nos va a preguntar solo él. Sí, me mandó, bueno, está bien, tienen razón. Bueno, hay otra, a ver, desde México, un amigo de México dice, Juan Carlos Jiménez Quintana, dice, ¿cuántos casos de abusos, esto no sé esta pregunta, a ver, ¿cuántos casos de abusos reales documentados hubo en la España, en la Nueva España, y qué respuestas dio la corona a estos abusos? Tengo muy claro los casos de Nuño al iniciar en la Nueva España y por otro lado la respuesta de orden que se hizo a través del beato Juan de Palafox y Mendoza. Sería interesante para mí conocer más cuáles son los privilegios que tuvieron los indígenas en el virreinato y cómo se perdieron. Bueno, la pregunta es un poquito confusa, está mezclando dos cosas. Abusos hubo muchísimos. Estamos hablando que fue una empresa de hombres. Entonces, en una empresa de hombres siempre hay, no se puede creer que un conjunto de hombres es un conjunto de ángeles. En un conjunto de hombres hay gente con virtudes, gente con menos virtudes, hay santos y delincuentes. Pero esa nunca fue la regla. Esa nunca fue la regla. Como la regla fue el respeto de la propiedad indígena, el respeto de la propiedad comunal. La mayoría de los mexicanos no saben que la propiedad comunal existió siempre y que se terminó durante la época de la República, entre ellos por Benito Juárez, que siendo indio estaba al servicio del imperialismo anglosajón y que quitó la propiedad comunal de la tierra, porque España respetó la propiedad comunal de la tierra, como respetó la tierra privada que tenía la nobleza azteca. Había en el imperio propiedad privada que tenía la nobleza y propiedad en común, y la propiedad en común se respetó. La propiedad de la tierra también se respetó cuando estaba en manos de los nobles, y los españoles tuvieron propiedad, claro, porque había territorios que no pertenecían a nadie, y se hicieron dueños también de propiedad privada, pero la propiedad comunal de la tierra se respetó. Cuando el señor Evo Morales anda diciendo que los indios perdieron su tierra, hay que recordarle al señor Evo Morales que en Bolivia los indios pierden su tierra en la Constitución de 1860 y pico, que es la que destruye la propiedad comunal de la tierra que España había respetado. Claro, sí, sí. Bueno, acá desde La Plata, Argentina, dice acá un amigo del Centro Piper, dice, los enemigos de la Iglesia siempre acusan la obra de la evangelización de América. ¿Cuánto hay de verdadero o falso en esta acusación? Bueno creo que ya lo hemos dicho. Todo, sí. Todo es falso. Yo, como le digo, no es que lo digo yo, lo he escrito, lo he sustentado, lo he escrito, lo he sustentado, y hasta ahora no hay ninguno que se haya atrevido a desafiarse, entiendo, de los dos libros de 1000 y pico de páginas. Lo cual no quiere decir que no haya habido injusticias, problemas, porque también creeríamos que todos los sacerdotes eran santos, y eso no es posible. Pero estamos viendo la gran línea general. Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora una pregunta que hago yo, la escribí, porque estuve recorriendo, gracias a mi superior, un año entero recorriendo el arte, de Perú, de jesuítico, franciscano, por todo el Perú y Ecuador. ¿Por qué se insiste ya desde hace muchos años? Aunque algo ya dijimos, en los recintos universitarios, primero y en todas partes después, de la evangelización de España, de Isabel, solo vinieron a imponer, ya lo dijimos, pero el modelo europeo sin respetar absolutamente a los pueblos indígenas, a sus costumbres e incluso la lengua o origen. Ya lo dijimos, perdón, sí, yo la tenía acá anotada, sobre todo porque hay abundantes pruebas para opinar lo contrario.
Ya lo respondió usted hace rato. Una cosa muy interesante, padre, Sí. muy interesante, es que con la evangelización y la evangelización de las masas indígenas que se convirtieron porque se les dieron la gana, porque nadie... Es decir, ¿y cómo se puede comprobar que se convirtieron porque se les dio la gana? Bueno, yo lo estoy comprobando en el libro que sale en octubre, Lo que América le debe a España, porque nadie da su fe, nadie da su vida por una fe que les fue impuesta. Y los indios dieron su vida, fueron mártires de la nueva fe. Y esa fe engendró en América el mestizaje, que también fue un mestizaje cultural, porque existió un barroco hispanoamericano, que fue la expresión, ese barroco hispanoamericano, de la nueva cultura que había surgido de la amalgama entre lo hispano y lo indígena. Esa amalgama, esa mistura entre lo hispano y lo indígena da origen al barroco hispanoamericano. Y uno puede ir a la ciudad de Quito y ver esas iglesias barrocas hispanoamericanas, que son barrocas, igual que la de España, pero a su vez distintas, porque son ya mestizas en su conformación, da origen al arte más bonito que tuvo Hispanoamérica, que fue el barroco hispanoamericano, que se ve en Lima, se ve en Cusco, se ve en Andahuaylas, se ve en Ayacucho, se ve en Arequipa, se ve también un poquito, porque nosotros éramos como un patio trasero muy pobre, se ve en Salta. En Salta nosotros podemos ver, y en la ciudad de Córdoba, un poquito de ese arte extraordinario, que ese arte mestizo, que unía lo indígena con lo hispano, que fue el barroco hispanoamericano. Sí, sí. Usted sabe que yo recorriendo por todos esos lados, así como a dedo, ¿no? Pero en las combis, donde la gente aborigen comía su locro, su comida, bueno, yo recorriendo por todos lados, hasta que pasé por una universidad de Arequipa y ahí me contaron una tesis interesante, y es que, bueno, de España habían mandado a Rafael Bizancio, a un discípulo de Rafael Bizancio, un sacerdote jesuita, o hermano, mejor dicho, que le enseñó, era discípulo de Rafael, del gran pintor, y el maestro Vitti, que tiene hermosas iglesias en Perú, ahí el Jesús de Perú. Son maravillosos, todo color manierista. Bueno, el otro era del círculo de Rembrandt, el otro no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero sí está escrito, bueno, que era el tenebrismo, ¿vio? La figura en el centro iluminada, el centro y el fondo oscuro. Bueno, de ahí sale un genio, promovido por estos jesuitas, un genio absoluto, que creó un arte mundialmente famoso, el arte, ay, se me fue, el famoso arte icónico que es el arte de Perú. ¿Cómo se llama? Se me fue ahora. Parece que se me agarró la laguna mental. Bueno. Usted tiene en Perú la expresión más importante de la literatura hispanoamericana, el primer gran mestizo hispanoamericano, el primer gran peruano, que fue el Inca Garcilaso de la Vega. Claro. El Inca Garcilaso de la Vega, de mamá princesa quechua y papá soldado español, viene a sintetizar, viene a mostrar lo que estamos hablando, ¿está? De que no hubo imperialismo, porque nadie hace imperialismo con su propio hijo cuando uno lo cría con lo mejor que uno tiene, ¿está? Con lo mejor que uno tiene, y le da la mayor educación posible. El Inca Garcilaso de la Vega hablaba y escribía quechua, hablaba y escribía español, hablaba y escribía en latín, pero no solo eso, dominaba lo que después va a ser el italiano, el toscano, y fue el Inca Garcilaso de la Vega el que hizo la traducción por primera vez de la Divina Comedia de Dante. No es poca cosa. Era un mestizo hispanoamericano, el Inca Garcilaso de la Vega. Y como se festeja por Naciones Unidas el Día del Escritor, ¿sabe por qué se festeja, padre? Por 3 escritores se festeja el Día del Escritor. Por Shakespeare, por Cervantes y por el Inca Garcilaso de la Vega. ¡Oh, qué admirable!, ¿no? Y traducir la Divina Comedia, que es un español antiguo muy difícil, ¿no? Yo intenté leerla al principio, me costó mucho en Italia. No, y bueno, qué bárbaro. Bueno, todo el arte jesuítico, guaranítico, fue reflejo también, según la tesis de un amigo mío, el doctor Sustersi, que es doctor en Historia del Arte, porque le traían los hermanos estampas de íconos. Entonces les gustaba más esos ojos grandes de los íconos. Es una hipótesis, ¿no? Que el arte barroco, bueno, de todas formas,
creó un estilo propio y nuevo, ¿no? El arte guaranítico, la imaginería, y que yo cuando estuve en Santiago del Estero hice un catálogo de las imágenes que trajeron los españoles, hermosísimas, con la nariz finita, y las otras imágenes que hacían los indios, que eran los santeros, también muy bellas. Y todo eso le enseñaron los jesuitas, los franciscanos. Era algo grandioso, ¿no? Bueno, el gran estudioso de la obra de los jesuitas en el Río de la Plata fue el padre Furlong. El padre Furlong fue un estudioso extraordinario, con muchísimos libros, jesuita, por supuesto, el padre Furlong, que era hijo de irlandeses, nacido muy cerquita de la ciudad de Rosario, en lo que hoy es Arroyo Seco, que queda a un par de kilómetros de Rosario. Nació el padre Furlong en Arroyo Seco, se crió después en Rosario, estudió en el colegio irlandés de Rosario, se hizo jesuita, fue primero al colegio El Inmaculado de los jesuitas de Santa Fe, después toma los hábitos y fue el más grande estudioso de la obra de los jesuitas, ¿no? En todo el Cono Sur, en el Río de la Plata, el padre Furlong. Sí, grandioso. Otro que escribió, más cronista también, ¿no? Pero que escribió mucho, hizo como no sé cuántos tomos de historia de la Iglesia, Cayetano Bruno. Bueno, Cayetano Bruno, por supuesto. Él habla también ahí de un famoso jesuita que fue el padre Alonso Barzana, que ahora lo están por canonizar, menos mal. Era discípulo de San Juan de Ávila y él sabía 13 lenguas aborígenes, para aquellos que dicen que le vinieron a imponer la... Bueno, en fin. La evangelización se hizo en las lenguas aborígenes. Los sacerdotes aprendieron la lengua, aprendieron no solo la lengua, sino que hicieron el primer diccionario, transportaron esa lengua verbal a la escritura, le dieron una gramática y fomentaron el uso de la lengua aborigen. El uso de la lengua aborigen. La mayoría de la población en las misiones era bilingüe y trilingüe. Usted sabe, padre, que ahora la gente se desvive por mandar a un colegio a los chicos para que aprendan 2 idiomas, ¿no? Inglés y español, o si se pueden 3, y uno paga una fortuna para eso. Bueno, en los colegios gratuitos de los jesuitas, de los franciscanos, toda la población salía bilingüe o trilingüe, porque hablaban y escribían latín, hablaban y escribían español, y hablaba cada uno y escribía la lengua local, sea el otomí, sea, se entiende, el quechua, sea el guaraní, sea el nahual, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, todo ¿no? era gratis, no como ahora que hay que pagar y cuánto hay que pagar. Increíble cómo se ha olvidado todo eso, no tenemos memoria, ¿no? No, nos han hecho perder la memoria, no es que lo han olvidado, no es que lo hemos olvidado, nos han hecho perder la memoria, porque cuando un pueblo no sabe de dónde viene, no sabe a dónde tiene que ir, y entonces otro le dice dónde tiene que ir. Y si ese otro es el enemigo de uno, el enemigo histórico que le ha hecho perder la memoria, obviamente ese enemigo histórico no nos va a llevar a un campo y una pradera siempre verde, sino que nos va a llevar a un desfiladero, a un precipicio. Claro, sí. Y ahora la situación actual, ¿qué sería? ¿Qué consejo podría darle usted a los jóvenes? Porque los grandes no quieren recibir, no sé, bueno, los grandes sí, pero digo... Yo le doy un solo consejo, mire, padre, que no crean nada de lo que yo dije, nada. Que digan, este profesor es un mentiroso, y que vayan y entonces lean los libros, y en los libros vean si yo tengo razón o no, si he mentido o no, porque acá están todas las fuentes. Que vayan a los libros, que no crean nada de lo que yo dije, nada, pero que vayan a los libros, los lean y vean si entonces si es cierto o no lo que acabamos de decir. Claro. Que digan, este hombre miente, veamos entonces los libros a ver si puede comprobar lo que dice. Eso, porque la verdad los hace libres. Que sepan que solo la verdad los hará libres. Exactamente. Y claro, tienen miedo, como dice usted, que los echen o que los marquen, los persigan, pero eso es lo único que va a curar a nuestra Argentina y a nuestra América, contradecir. Porque Cristo cuando fue levantado... Coraje, padre, un poco de coraje. Sí, pero hay que contradecirlo al mundo. Coraje que a los argentinos no nos faltó nunca. Claro. Que no nos faltó nunca. Exacto. Y como cuando fue levantado Cristo en alto, por el anciano Simeón dijo, este niño será signo de contradicción. Nosotros también tenemos que contradecir al mundo, no ir a la par
Y eso es lo que hace usted con esta prédica, porque para mí es una gran prédica, porque está haciendo que la gente ame la verdad, que descubra la verdad primero, que la ame, y bueno, ahora ojalá que la siga también. Así que... Bueno, ojalá Dios quiera, ¿no? Ojalá Dios quiera, porque en esto, Padre, nos va la vida, nos va el destino de nuestra nación, nos va el destino de nuestra nación. Sí, Las naciones no se pierden porque vaya mal la economía. Las naciones se pierden cuando se pierde la moral y la cultura, cuando se pierde su fe fundante. Ahí se pierden las naciones, porque de la economía uno se recupera, de la pérdida de la fe fundante, del desacierto cultural, del extravío cultural, es más difícil recuperarse. Seguramente, claro. Por eso hay que ir a los orígenes. El que cae de Dios cae de sí mismo, decía San Agustín, ¿no? Y se queda muy poco tiempo en ese sí mismo, porque al poco tiempo se vuelve hasta a lo antinatural, ¿no? Porque es lo que está pasando ahora. Ahí lo vemos, ¿no? Sí, todos los días. Se ve cada vez más. Y bueno, ojalá que hay que rezar mucho por nuestra patria, pero hay que actuar también, ¿no es cierto? No solamente rezar. A Dios rogando y con el mazo dando, decía un refrán que decían las abuelas. A Dios rogando y con el mazo dando. Y yo ando con el mazo repartiendo mazazos. Muy bien, así hay que ser. Es la única forma. Además, hablar claro. Hablar claro. Cuando uno habla con palabras muy bonitas, pero que nadie entiende, no sirve. Y usted habla claro. Bueno, eso es importante. Ojalá que muchos sigan este ejemplo y estudien los libros. Bueno, ahora hay un tercer libro, ¿no? Que usted dice que va a publicar. Bueno, no nos vamos a adelantar, por supuesto, pero por lo menos que... Ahí están los dos primeros y ahora está el tercero. Ese es el tercer libro. Ajá. Lo que América le debe a España, que sale en octubre. Qué bueno. El 4 de octubre. Qué maravilla, ¿no? O sea, hay tantos frutos. Bueno, no quiero adelantarme, pero seguramente va a hablar de eso, de los frutos que fue España y muchos. Haremos otro programa, querido padre, sobre este nuevo libro. Por favor, le pido. Bueno, con todo gusto. Bueno, y yo le agradezco infinitamente su claridad, su coraje y su lucidez, porque vamos a rezar para que tengamos gobernantes que sean lúcidos, pero también que tengan coraje. Dos cosas necesarias hay que tener, ¿no? Dos cosas. Lucidez y coraje, para que puedan hacer algo para salvar la patria. Pero, sobre todo, como dijo usted, si se pierde la fe y la moral, la fe fundante, se pierde todo. Exactamente. Bueno, yo le agradezco infinitamente Así que el próximo programa, en octubre, vamos a tener sobre Isabel la Católica, una hermana que está ahora en Grecia, y vamos a hablar de usted digamos, comentando su libro, ¿no? Con todo gusto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, los espero para que sigan compartiendo nuestros programas, y yo quisiera que hiciera más de un programa con nosotros, disculpe, pero la verdad que a mí me regocija. En la medida de mis posibilidades estaré siempre en este programa, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, por favor. Bueno, mi bendición y para todos los que escucharon. La bendición del Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Y le quería decir que ahora voy a poner, porque un amigo me preparó un cierre bastante lindo, que usted ya lo vio. Bueno, lo ponemos entonces. ¿Puede ser? Claro. La verdad que para mí ha sido muy... Espera un poquito. Ahora sí. El cierre. Para que refresquemos todo lo nuestro. Ahí está.